Dios les bendiga, bienvenidos a un día más de lectura bíblica. En este ministerio, perdón, nos interesa, ¿verdad? Y nuestra énfasis mayormente es en que la persona tenga su Biblia, se enamore de la palabra del Señor, la escudriñe. Es algo que le va a satisfacer bastante en su vida y le va a llenar de satisfacciones, pero satisfacciones espirituales. Es algo que a veces la gente no entiende. Oh, que me va a traer un libro a mí con esto, de estarlo leyendo. No, déjeme decirle que la palabra de Dios es muy diferente a cualquier otro libro, y este libro le va a satisfacer lo más íntimo de usted. Así que le invitamos a que se una con nosotros a la lectura bíblica todos los días, no nomás aquí en este lugar, sino ahí en su casa, ¿verdad? Ore antes de comenzar la lectura bíblica, ore, pídale a Dios dirección, y también un cuaderno, una pluma para estar ahí escribiendo lo que de repente le llega a su mente, un pensamiento, una palabra que no entiende, quizá alguna frase que le tocó el corazón, apuntarlo, y va a ver cómo le va a beneficiar en su conocimiento y también crecimiento espiritual. Bueno, bienvenidos a mis hermanos también por allá en redovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Y a todos mis hermanos que siempre nos están acompañando, hermanos, gracias por su apoyo. Dios les bendiga también. Su oración es verdad que es muy importante para nosotros. Y también le invitamos a que usted, verdad, que aunque tenga el primer día que se conecte con nosotros, que se está conectando con nosotros, puede mandar su petición de oración, ¿verdad? Oramos aquí en este lugar y le rogamos a Dios también por esa necesidad. A veces no alcanzamos a orar aquí directamente, pero tenemos una línea de oración, pasamos el mensaje y la gente se pone a orar por esas necesidades. Así que le invitamos a que mande sus peticiones. Hoy en este día vamos a meditar en la palabra del Señor en un estudio que debe ser para crecimiento espiritual. Y hablando del Espíritu Santo, hemos estado tocando ya casi por 2 meses la doctrina del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca de ese repartimiento de los dones, y también lo reparte el Espíritu Santo, y es para beneficio de la misma iglesia y de todos los que se quieren acercar de corazón a Dios. Para eso es el Espíritu Santo, y vamos hoy a entender un poco más la responsabilidad y el para qué son los dones. Vamos a orar primeramente y pedirle a Dios dirección, y así vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, gracias le damos, Señor, por la bendición que nos da de estar de pie nuevamente, por haber permitido, Señor, ir a trabajar, Señor, levantarnos con fuerzas, con salud. Gracias por todo, Señor, lo que tenemos, por las pruebas, gracias también, Señor, y en este lugar, Señor, gracias también por la lluvia que hemos tenido en estos días, aunque en algunos lugares, Señor, sabemos que ha habido desastres, ha habido inundaciones, pero también, Padre, era necesario también esta agua, ya que en un desierto como lo es California, Señor, cuando hay sequías, ya no se puede sembrar, Señor, ya no se llegan las cosechas, se muere bastante el campo, Señor. Por eso gracias por la lluvia que ha traído, Señor, un alivio, Señor, hacia el campesino, a los hermanos que trabajan ahí, a los patrones también. Gracias, Padre, por esta agua. Ahora también, Señor, le pedimos que nos ayude, Señor, a entender su palabra, que podamos dirigirnos, Señor, a usted directamente, que su Santo Espíritu nos guíe, Señor, a través de las Escrituras, y que aprendamos algo más en este día, Señor. Que no sea el hombre el que nos hable, sea su palabra, Señor, siempre con la guianza del Espíritu Santo, para tener crecimiento espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, el tema de esta tarde es una pregunta: ¿edificas tu iglesia? Mayormente esto es para los que se congregan, pero también para usted que apenas está comenzando, que tiene dudas, que quiere acercarse a Dios y no sabe a qué Dios o cómo acercarse. Bueno, hoy vamos a tocar este tema del Espíritu Santo, y me ha sorprendido que los jóvenes hoy en día, incluyendo a mi hijo, ¿no? Compañeros o amigos que le preguntan, ¿verdad?, que cómo comienza el cristianismo, o cuál Dios, o preguntas que surgen de repente, y preguntas sinceras, ¿no? Si realmente existe Dios. Yo me lo cuestioné por muchos años. Yo no creía en Dios, pero miren, Dios en su grande misericordia me alcanzó, y hoy puedo predicar con libertad y decir que realmente existe un Dios, que aunque nos cuesta en ocasiones trabajo entender el propósito o entender cuál es el llamamiento, pero mire, el Señor nos tiene aquí todavía trabajando en su obra. Así que vamos a ver, el tema es: ¿edificas la iglesia? Una pregunta: ¿edificas la iglesia? Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al versículo 12. 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 4 hasta el versículo 12. Pero esto del capítulo, no vamos a basar nada más en esos versículos,
como siempre les pido, ¿verdad?, que apunte primero la cita y luego la busca para que no se confunda o no se pierda dónde me quedé. De repente anda buscando la cita uno y ya no la repito y entonces ya se le olvida cuál cita era. Así que primero apunta la cita, para eso la repito varias veces. Ya que la tiene ahora sí apuntada, va y la busca a su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 12, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús de la siguiente manera. Versículo 4. Pero hay diferencia de dones, mas el mismo Espíritu. 5. Y hay diferencia de ministerios, mas el mismo Señor. 6. Y hay diferencia de operaciones, mas el mismo Dios es, el que obra todas las cosas. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. 9. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. 10. Y a otro operación de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 11. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. Y en el versículo 12, porque de la manera que es uno el cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, y todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Me detengo. Pero se me está yendo mucho la voz. Está hablando aquí que una comparación, ¿verdad? Está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia en general, tiene diferentes dones. Así como un cuerpo, nuestro cuerpo humano, tenemos dedos, ojos, manos, pies. Así también la iglesia es una comparación que hace Pablo. Pablo escribe esta carta. Entonces, está hablando acerca de que hay diversidad de ministerios, de dones, y estos dones tienen un propósito. Fíjese bien lo que dice en el versículo 7. Versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Óigalo bien, se tiene que ver, se tiene que notar la manifestación del Espíritu, pero para provecho. Es el punto clave para los dones. Lamentablemente hoy en día muchos usan los dones para presumir que son espirituales. Yo recuerdo, ¿verdad?, que muchos de los que predicaban, ¿verdad?, y hablaban con una unción y que hacían muchas cosas así como increíbles, muy espirituales, cuando ya los conoce uno y se da cuenta que son igual que uno, ¿verdad? Pero no sé por qué tienen la idea de que tienen que fingir en el púlpito, de que son muy espirituales, mayormente los pastores, no todos, gracias a Dios, pero tienen que presumir de que son muy espirituales, como que ellos piensan, ¿verdad? La verdad no sé, no entiendo el por qué, como que piensan que predicar y de repente hacer cosas raras y que el Espíritu me movió, como que eso le da más validez a su predicación o quizá a su testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren que se vea que es espiritual. Hermano, usted no ocupa que se vea que es espiritual. El mismo Espíritu va a dar testimonio. Si usted en su casa no ora, no lee la Biblia, está hablando mal de la gente y cosas así, y luego viene aquí y quiere hacer un espectáculo, tarde o temprano eso se va a descubrir, ¿verdad? Porque el Señor lo va a avergonzar algún día. Entonces, esto es muy importante. No finja lo que no es de usted, no finja lo que realmente no es del Espíritu. Ahora, como emoción nos puede ganar, a todos nos puede ganar la emoción. Pero tengamos cuidado que queremos nosotros representar lo que no somos. Entonces aquí dice que los dones, que los reparte el Espíritu Santo, pero dice que es una manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, no nomás el que tiene ese don, sino todos los demás vamos a recibir una recompensa, no una recompensa, más bien un provecho de lo que el hermano tiene, cualquiera que sea el don. Por ejemplo, había un hermano que presumía que era muy espiritual, ¿no? Pero realmente era muy carnal, esa es la verdad. Pero él quería representar que era muy espiritual. Que en paz descanse, ¿verdad? Realmente ese era quería presumir que era muy espiritual. Pero decía, recibí una revelación y una revelación tremenda de Dios, y empezaba a hablar así.
Pero decía, pero no se lo voy a decir, porque nomás es para mí. Entonces, ese tipo de juego, ¿verdad? Jactarse de que dio una revelación tremenda, muy profunda y no sé qué tanto, y la cacaraqueaba mucho, pero al final no la presentaba, o no la, ¿para qué la hablaba? Si era para él nada más. Es como si usted recibe de parte de Dios un mensaje, ¿verdad? Que Dios le da un mensaje directamente a usted, pues no tiene que andar hablando con los demás, porque es usted y Dios nada más. Y hay algunos que pretenden, ¿verdad?, verse muy espirituales y lo hablan a los cuatro vientos. ¿Para qué? Para que sepa que es bien espiritual. Usted no ocupa hacer eso, mi hermano. Si usted es cristiano y realmente cree en el Señor, le ha entregado la vida al Señor, usted no ocupa andar haciendo ese tipo de espectáculos, presumir lo que no es. Así que solamente de testimonio, ver en su casa, ore, lea la Biblia, háblele a la gente. No necesita ser un gran predicador, ni tampoco una persona reconocida. No, es lo que Dios le da. Puede hablar con el compañero, con una persona que se encuentra en el camino, con la familia. En fin, o sea, la sencillez, así como el Señor anda en la tierra, no andaba ahí haciendo cosas raras el Señor, no. Él iba caminando entre la gente, como todos los demás, y siendo el mismo Señor, el mismo Dios, el que creó los cielos y la tierra. Pero él no andaba aparentando que era espiritual. No. Él tenía un testimonio íntegro. Aunque muchos le buscaban para que pecara o para que mintiera o para agarrarlo en algún pecado, nunca lo lograron. Pero siempre fue sencillo. Así que usted, mi hermano, debemos tener mucho cuidado con no caer en jactarnos del don que tenemos. Porque ¿sabe qué descubrimos después? Que realmente ni ese don tenían. Pero como tiene que aparentar que la gente sepa que es espiritual, bueno, tiene que usar un don que todos lo puedan ver. No, hermano, usted no ocupa ese tipo de cosas, hermana, no ocupe ese tipo de cosas, ¿verdad? Hable lo que Dios le da, manifiéstalo, porque es un don que Dios le da. De repente, Dios le da una escritura, me ha pasado muchas veces a mí, ¿verdad? Que nos da una escritura en la mañana. Yo toda la mañana leo la Biblia tempranito antes de almorzar, leo la Biblia. A veces leo un versículo, a veces leo un capítulo, ¿verdad? No le voy a decir que siempre leo 3-4 horas a la mañana, eso es mentira, ¿verdad? A veces leo nada más así rápidamente y lo voy meditando en el trabajo y trato de, a la hora de mi comida, seguir buscando. Pero Dios de repente me da un mensaje ahí que es para mí o para compartirlo con los demás y mando el mensaje a mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue algo que me llenó en ese momento y lo comparto. Quizá no para todos tiene un sentido lo que les mando, pero habrá alguno que sí le está pegando en el corazón o le está dando un mensaje a Dios, ¿verdad? Entonces, para él era el mensaje. Entonces, así es de sencillo esto, no andar presumiendo, mira, yo como leo la Biblia todos los días, él le da el mensaje para que vean que yo leo la Biblia. No presumamos nada de eso. Si algo tiene usted, hablando de cristianismo, es de Dios, es de parte de Dios. Si ese don que Dios le dio, ¿verdad?, de interpretación o de lenguas o de profecía o lo que sea, pues Dios se lo dio con el propósito, mi hermano, de que sea de edificación para la gente, no para presumir que somos espirituales. El mismo testimonio, ¿verdad?, que el Espíritu va a dar, la gente la va a conocer y va a saber que realmente hay algo de parte de Dios en usted. Sea compañero de trabajo, que no sean cristianos, o sea, no importa, ellos van a notar que usted es diferente a los demás. Pero bueno, volviendo aquí a los dones, aquí en este momento, si mal no recuerdo, creo que son 9 dones los que menciona, pero hay más dones. No vamos a hablar ni a definir los dones, simplemente que el don es para provecho y cualquier don que tenga usted, mi hermano, es para provecho de la misma iglesia. Y también, ¿por qué no?, para edificar al vecino, al amigo, al compañero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente tiene palabra para él, o ora por él y sana, de repente le dice algo que le prohíbe usted, que dice que no lo haga, y entonces él entiende y se salva de algún accidente. Entonces, Dios le da ese don para provecho. Eso es algo muy, muy importante. No se lo da para que presumamos, no nos lo da tampoco para guardárnoslo para nosotros, no. Se debe de manifestar ese don y va a ser para provecho de los demás. Bien, entonces vamos a ver, hoy quiero repetirle, lea todo el capítulo 12 para que vean los más dones que hay ahí. Pero hasta ahorita creo que mencionamos nada más 9. Pero vean los dones, qué hermoso es que toda la iglesia tuviera esos dones, ¿verdad? Es muy hermoso. Grábeselo y léalo terminando el estudio, lea el capítulo 12. Pero léalo con calma, no así rápido, así, porque el hermano dijo que hay que leerlo, no. Puede leer ahorita en la noche una parte, mañana otra parte y así, vaya meditándolo. Siempre, un cuaderno ahí a un lado para cualquier apunte y su pluma o lápiz para que ahí escriba. Siempre es algo que nunca debe de faltar en su estudio bíblico. Bien, vamos a ir aquí mismo en 1 Corintios, pero vamos a ver el capítulo 14
y versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5. Nada más para confirmar lo que estamos hablando del versículo 8, del versículo 7, perdón, de donde estamos ahorita, que es manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 14 y versículo 5. 14, 5, y dice en el nombre de Jesús: así que querría que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Si también interpretare, dice, para que la iglesia reciba edificación. Entonces fíjese bien, aún estos dones, está hablando aquí, ¿verdad?, del don de lenguas y también del de profecía, dice, pero se debe de hacer para que la iglesia reciba edificación. No es para jactarnos de que somos espirituales. Y ahora vamos aquí al versículo 26, 14, 26. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Háganse todas las cosas para edificación. Nuevamente, todos los dones que haga, cualquier don que tenga en la Biblia, los dones que tenga usted, 1, 2, 3 o los que tenga, ¿verdad?, son para edificación. Nunca caigamos en el error de que porque yo tengo 3 dones, 5 dones o 10 dones, qué sé yo, soy mejor que los demás. Tampoco, hermano. Eso es un regalo de Dios, es un don que Dios le da. No porque es mejor que los demás. Dios sabe por qué le da esos dones. A algunos les da menos, a otros más, pero dice también que busquemos los mejores dones. Así que no estoy limitado a que si tengo un don, bueno, tengo uno, con ese me quedo. No estamos limitados, podemos buscar más. Hay veces, hermanos, me han sorprendido a mí bastante hermanos que van comenzando en la iglesia. Entre ellos, mi hermano Salvador Garza, que Dios me lo bendiga. Mi hermano Ernesto, no recuerdo su apellido, él era el pastor de una iglesia en Guadalajara, pero uno de los hermanos, Isidro se llama el hermano, que llegó ahí con el hermano Ernesto, y ese hermano Isidro, recién llegado a la iglesia, empezó a tener un entendimiento de la escritura tremendo. Empezó a leer la Biblia y entendía muchas cosas, y él mismo preguntaba y hacía sus estudios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Dios le da un don de maestro a él. Entonces, usted se da cuenta que es de parte de Dios, porque él no le gustó la escuela, al igual que yo, ¿verdad? No tuvimos mucha preparación en la escuela. El hermano pues no tenía ese interés por leer, ni por escribir, ni mucho menos. Pero cuando llega a la iglesia, bueno, pues Dios le da ese don. Y el hermano Isidro le gusta escudriñar, le gusta apuntar, le gusta, hermano, hacer todo eso. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese don de maestro. Así como mi hermano Salvador Garza, también lo mismo. Leía la Biblia y entendía muchas cosas, apuntaba. Bien importante, usted va a dar cuenta cuando alguien es maestro, trae sus apuntes, trae su cuaderno, trae su pluma, siempre está preparado. Entonces, se dan cuenta de todo lo que ellos están haciendo, y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si están nuevos ellos, tienen poco tiempo en la iglesia. Hay hermanos que tienen 10, 20 años, hasta más, y no comprenden lo que este hermano comprende en 2, 3 meses. Lo que pasa es que es un don de parte de Dios. Así que los dones son para edificación, porque si ellos aprenden eso, o Dios les da ese don, lo comparten con los demás. Y eso es algo bien, bien importante. Ahora vamos por el otro lado. Hay veces que hay pastores que les gana el celo, que también lo he visto tremendamente. Eso es muy, muy malo, hermano pastor. Si Dios te levanta un maestro, bueno, apóyalo, ¿verdad? Porque no te va a quitar tu puesto. Si tú estás ahí porque Dios te puso, el maestro no te va a quitar tu puesto, no, al contrario, es parte también de nuestro cuerpo. Yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría que nos cortaran una mano, un dedo, nada del cuerpo, ¿verdad? Lo mismo, si Dios me levanta un maestro, en lugar de ganarme un celo, yo no quiero cortar a ese hermano, porque a lo mejor me va a quitar la iglesia, a lo mejor me quiere quitar mi puesto. No, hermano, cuidado, porque ahí el enemigo puede ver en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios levanta a un maestro y el pastor o los ministros ya viejos les da celo que aquel tenga ese don. Lo he visto en muchos ministerios donde un hermanito van comenzando, especialmente si es joven, ¿verdad? Los más viejos que tienen 10 años ahí, no tienen la misma sabiduría o la misma capacidad que ese muchacho,
y lo empiezan a atacar, lo empiezan a querer parar. ¿Por qué? Porque les gana el celo. Y eso hace una división. Ese hermanito que va con todo su corazón, es un maestro, vamos a poner el ejemplo del maestro, le empieza a decir al pastor, a los hermanos, que dónde está mal, y en lugar de tomarlo a bien, de que, bueno, qué bueno que me dice este hermano, pues para corregir mi forma de ser. Entonces empezamos a ganarle, a tenerle celo, a tenerle hasta miedo, ¿verdad? Porque nos va a quitar el puesto, nos va a dividir la iglesia. Entonces lo vamos apachurrando, lo vamos haciendo a un lado, o hasta lo corremos a veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay hermanos que les gusta el estudio, están identificados con él, y ¿qué es lo que pasa? Se van con él también. En lugar de haber estado en esa iglesia con un pastor y con otros hermanos que tienen otros dones, y tener ese complemento en nuestra vida, ¿verdad? Un hermano que está enseñando, no, pues como se va, él no va a dejar el camino del Señor, ¿verdad? Porque yo lo llamó el Señor. Él se va a ir y va a haber un grupo que lo siga. Entonces la división la causó, ya sean los ministros o el pastor, que les ganó el celo. Y al otro que dice, se robó los miembros de la iglesia. No, tú los corriste, arrancaste parte de tu cuerpo. Entonces va él allá y hace un trabajo, ¿verdad? Como Dios le da a entender, pero es un maestro. Y ahí se hace una iglesia de maestros, ¿verdad? Porque el que lo sigue es gente que le gusta el estudio. Y al rato que dicen, es que nomás por estudio. Lo que pasa es que tú dividiste ese cuerpo, pero no puede morirse ese cuerpo, esa parte del cuerpo. Él tiene que buscar la forma de sobrevivir, y entonces ahí se hace otro error. Él no quería ser pastor, él no quería estar al frente de ninguna obra. Él lo que quería era compartir lo que Dios le da, que es el don de maestro. Así es como se van haciendo los ministerios, o más bien dividiendo los ministerios. Que no te gane el celo, mi hermano. Dios reparte a cada uno. El de pastor, Dios te lo va a dejar ahí, porque Dios te puso ahí. Ahora, si Dios te mueve ahí, es porque te va a poner en otro lugar mejor, o en otro lugar para comenzar. Solo Dios sabe por qué nos mueve. Siempre y cuando no sea por pecado, ¿verdad? Porque si es por pecado, nos tiene que sacar. Pero si no es por pecado, y Dios nos quita de ahí, y estamos con todo el corazón trabajando, bueno, hay que entender que Dios quiere que te muevas a otro lugar. Y nunca va a dejar su obra sola. Ahí va a poner a otro que también va a hacer el trabajo. No digo que mejor que uno o peor que uno, es el trabajo que Dios le ponga a hacer. Esto no son competencias, no es de que a ver quién hace mejor o quién hace más. No, nada de eso. Haz tu trabajo como Dios te pone en tu corazón, y Dios te va a exaltar, porque dice que el que se humilla, ¿verdad? Dios lo va a exaltar. Pero si tú empiezas a exaltarte tú solo, y empiezas a parar a los hermanos que están ejerciendo su ministerio o su don que tienen, vas a causar una división, y luego le vas a echar la culpa a aquel hermano porque te causó una división. No, la gran mayoría son problemas del pastor o del que están al frente, o los viejos que no aceptan que un joven o un nuevo, ya sea un joven de edad o un joven del cristianismo, que tenga más conocimiento que ellos. Pero estos son los dones que Dios reparte, hermano. No tengas celo. Ahora, si a aquel hermano le da el Señor un don muy hermoso, y atrae gente, y usa mal el don, vamos a ver eso más adelante, ahí sí va a dar cuentas él por el don que hizo, un mal uso del don. Pero no me refiero a hermanos que con todo el corazón quieren apoyar al pastor y quieren ser miembros de esa iglesia, pero ellos no están pretendiendo ser pastores ni dividir mucho menos, sino que el celo del pastor, celo carnal, y el de los ministros lo hacen a un lado, y ahí se causa una división. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. De los dones ya queda claro que son para edificación. Cada uno de ellos es para edificación. Vemos también, hermanos, ¿verdad?, que de repente tiene sabiduría tremenda para cosas, para aconsejar, para cosas así. Dice, bueno, ni siquiera fue a la escuela, no tiene preparación, él nomás conoce el campo, conoce allá, viene del cerro. ¿Cómo es que le da a Dios eso? Nunca menosprecies a tu hermano. Hay hermanos que son de rancho, hermano, y tiene sabiduría más que un ingeniero, que un abogado, que un arquitecto. ¿Por qué? Porque no fue a la escuela, pero Dios le va a dar capacidad, le va a dar entendimiento. ¿Por qué? Porque es Dios el que da los dones. No crees que es por tu inteligencia, ni por tu sabiduría, ni por las condiciones donde has vivido o crecido. No, hermano, es porque Dios le da la gracia de que aquel hermano tenga una sabiduría tremenda. En Oaxaca, en la iglesia de Oaxaca, hermanos, el hermano, el pastor, no sabe leer ni escribir. Entonces, la hermana, ahí está la ayuda idónea, la hermana es la que lee la Biblia, están ahí juntos los dos, ya son hermanos mayores, no sé si vive todavía mi hermano, pero él está con la hermana escuchando, ella está leyendo, y de repente, a ver, detente ahí,
Y empieza el hermano a pedir a Dios, a orar, y Dios le da el mensaje, y el hermano pasa y da el texto de memoria. Entonces, cuando ya lo da la predicación de memoria, entonces es un hermano que no tiene mucha letra, bueno, no tiene letra, no sabe leer y escribir, no tiene mucha gracia, hablando físicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios usa ese tipo de hermanos también. No creo que tiene que ser güero, ojos azules y alto para predicar bonito. No, no, Señor. El Señor usa a quien Él quiere. Así es el Señor. Es un don de parte de Dios. Y gloria a Dios por ello. Un hermano, mi hermano fue a Puebla, dice que hay un templo que es un arca, yo no la conozco, pero que hubo una reunión ahí de muchos pastores de la República Mexicana, y dice que él no, se llevó su mejor corbata, su mejor traje. Bueno, él iba como a una fiesta, como una boda, ¿verdad? Dice que se fue de lo mejor. Él, no, hermano, yo me fui bien emocionado. Dije, ¿cómo, pastores? Y que vamos para allá. Hermano, que voy llegando. Hermanos en guaraches, hermano. Con las camisas todas desgastadas, hermano. Casi nadie traía corbatas. Y hermano, yo no sabía dónde esconder la cara de la vergüenza. Yo dije, ¿cómo es posible esto? Él pensaba que iba a ser puros grandes, como lo ven en la televisión acá en Estados Unidos, no pensó que eran así que llegan y unas iglesias famosas y grandes y todos de corbata y trajes caros. No, no, dice hermano, increíble hermano, tremendos predicadores y en guaraches hermano. Dice sus camisas hermano desgastadas hermano, así humildes, ay Señor. Y yo hermano con corbata y cosas, ¿de dónde tiro estas garras? Decía el hermano. Pero entonces él entendió que no es ni la corbata ni la presentación hermano, es el don que Dios da, esas gracias que Dios la da. Qué bueno hermano por sus hermanos, porque sirve para avergonzarnos a los que nos creemos más, hermano. De repente yo creo que porque vengo de la ciudad soy mejor que él, y nos da unas avergonzadas el Señor, hermano, para que no se jacte, mi hermano, para que no se jacte. Dios puede usar a alguien que no sabe leer ni escribir, o no tuvo nada de escuela, para avergonzarnos a nosotros que tuvimos un poquito de escuela. Yo hasta el sexto llegué ahí, pero hay unos que tienen mucha escuela y creen que con eso es suficiente. No, hermano, esto no es de capacidad humana, es un don, es un regalo que Dios nos da para ejercerlo en la iglesia y que sea de edificación de los demás. Eso es lo que Dios quiere, solamente un corazón dispuesto. Ahora, ya vimos que estos dones, sigue usted leyendo todo esto con calma, también en el capítulo 12 de Romanos, también ahí habla de otros dones. Entonces, esto es para edificación de la iglesia. Acompáñenme, hermanos, ahora a Efesios, apúntele por favor, a su lado derecho, 3 cartas al lado derecho. Efesios capítulo 4, versículo 7 al versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 7 al versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 7, y dice en el nombre de Jesús, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia según la medida del don de Cristo. 8. Por lo cual dice, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9. Mas el que subió, mas el que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió, el mismo es, y el que también subió sobre todos los cielos para que llenase todas las cosas. En el 11, óigalo bien aquí. Y él mismo dio a unos, ciertamente, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. Para el perfeccionamiento de los santos. Los santos en la iglesia. Para los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, aquí hay un interesante, versículo 13, fíjese bien, hasta que todos, hay un límite, hay una meta, dice, hasta que todos, cuando dice hasta, ahí es la meta, hasta que todos lleguemos, y ahí se incluye Pablo, también escribe Efesios Pablo, hasta que todos lleguemos, óigalo bien, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Óigalo bien, estos dones, dones ministeriales, los que menciona aquí en este momento, Efesios 4:11, están hechos no para presumir. Es algo inconcebible hoy en día. Usted se ha fijado, ¿verdad? Los llamados pseudo apóstoles,
Oh, tienen alfombra roja, les sirven a ellos todo lo mejor, los tienen allá intocables, creen que son como superhombres. Oiga, no, no, por favor, hermano. ¿Sabe qué hace un apóstol, hermano? Dormía en la calle, recibía azotes, no andaba con payasadas de que llega a un hotel y si no es 5 estrellas no puedo llegar ahí. O sea, por favor, hermano. Llegó uno allá, ¿cómo se llama este lugar? Se llama Querétaro, no, perdón, no Querétaro, se llama, se olvidó ahorita el nombre, allá en México. Son hermanos muy humildes, hermanos muy humildes. Dice el hermano que llegó ahí un profeta, ¿no? Y traía palabra de Dios, de un ministerio muy grande. Y dice que traía palabra de Dios. Bueno, está bien, hermano. Venía él a predicar ahí una campaña que tenían, una campaña bien humilde, al aire, no había templo, no había nada, era así en el campo. Entonces dice que llegó él, ¿verdad? Y él pensó que había una casa que iba a ser para él, ¿verdad? Pues cómoda. Y dijo, no, hermanito, aquí nos va a tocar dormir en petates, en el suelo. Ah, hermano, pero no estoy muy acostumbrado a dormir así en el suelo y que no sé qué tanto. Pues hermano, lo que hay aquí no hay hoteles, estamos aquí en el campo. Y luego que le dice que iba a hacer la comida, ¿no? Y que se acerca, ay, pero a mí no me gusta eso, dice el hermano. Bueno, amor y hermano, él no se va, pero que se acercó ahí y que dijo, o sea, que a mí no me gusta eso. Y la gente de esa casa no dijo nada, ¿verdad? Sirvieron de comer y todo, y él pensó que le iban a traer carne, ¿verdad? Él pensó que iban a correr allá a traerle la carne, no, la gente no tiene para carne. Y prepararon ahí sus verduritas y lo que comieron y todo, y ya, levantaron el plato y dijo, a mí no me van a servir, no, ya él sirvió y ahora hasta mañana. ¿Cómo que hasta mañana? Sí, pues nomás come una vez al día, imagínense. Y este hombre quería hasta carne allá, entonces dice que le pasó hambre, hermano. Y pues lo tuvieron que regresar, ¿verdad? Pues no sirve para esos ministerios. Y hay gente que así, que le gusta presumir, que es espiritual. No, los apóstoles, hermano, los verdaderos profetas, el verdadero siervo de Dios, debe de sufrir por la causa de Cristo. Hoy en día no, hermanos. Digo un hermano, ¿verdad? Un querido hermano dice, hermano, algo está mal en mí. Pablo llegaba a un pueblo y lo recibían a pedradas. Yo llego a un pueblo y me reciben con un café, dice que algo está mal en mí. Y pues sí, es obvio, ¿verdad? Pero hoy en día queremos tipo de apostolados y de profetas y no sé qué tantas cosas ahí. Cuidado, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios instituye a alguien es que va a sufrir por la causa de Cristo. No que lo va a estar levantando y exaltando como lo hacen los que no conocen de Dios. Es algo increíble. Pero fíjese bien, dice aquí en el versículo 12, ¿cuál es el propósito? Dice, para el perfeccionamiento de los santos. Para el perfeccionamiento de la iglesia, de los santos. Los santos es la iglesia, no los estatuas o imágenes que están allí colgadas, no. Los santos son gente viva, gente como nosotros, gente que está comiendo, actuando aquí en esta tierra, que está todavía vivo. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acuérdense que es un cuerpo de Cristo, es un templo, es la iglesia del Señor, es la congregación del Señor. Entonces, este propósito de los dones es edificación del cuerpo de Cristo o edificación de la iglesia. Cada don que tienes, hermano, debe usarlo en la obra. Porque si no usas el don que Dios te da, Dios te va a pedir cuentas. Alguien puede pensar, hermano, pero yo no tengo ningún don. Déjame decirte que cuando menos tienes un don. Y lo tienes que sacar, porque dice que manifestación del Espíritu para provecho. Lo vimos al principio, 1 Corintios 12, 7. ¿Verdad? Manifestación del Espíritu para provecho, para edificación de los hermanos, de la iglesia, del vecino también, edificación de ti mismo también. Entonces son los dones. Y aquí dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 13, la meta dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. En primer lugar, hermanos, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese bien, la unidad de la fe. Hoy en día se oye mucho de que, es que tal denominación o tal religión o tal ministerio o tal movimiento quiere que tiene la verdad. No, hermano, la verdad aquí está bien. Esta es la verdad. Entonces, para llegar a la unidad de la fe, no es lo que piensa aquel profeta o lo que dice aquel apóstol o lo que dice el papa o lo que dice el rabino. No. La unidad de la fe. Aquí está, hermano, la palabra de Dios. Y muchos hermanos, es que no nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios. No será usted, pero yo aquí con un hermano que se ponga a leer la Biblia, o con una persona que no sea cristiano, y crea que la palabra de Dios es la Biblia es palabra
palabra de Dios, nos sentamos y vamos a llegar a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque no es mi interpretación. El apóstol Pedro dice bien claro, hermanos, dice que no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Lo que yo entiendo en español, lo va a entender otro que también entiende español, sea de Argentina, sea de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de donde sea, va a entender lo mismo. ¿Por qué? Porque está en nuestro idioma. Pero nos cuesta mucho decir, no es que así me enseñaron, y no voy a cambiar mi forma de ser. No, nos cuesta trabajo cambiar. No, cuando uno lee la Biblia y lo va entendiendo ahí y le pone las cosas en la mano de Dios, lo va a entender. Entonces, el propósito es de llegar a la unidad de la fe. En segundo lugar dice, y el conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está, segundo lugar es llegar a conocer a Dios. La Biblia dice que para conocer al Señor es a través de la Escritura. Dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, dice el apóstol Juan, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto está hablando del Espíritu Santo. Pero el que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como piensa la mayoría, no como lo pintan los artistas, no, sino es como dice la Escritura, entonces sí, de su interior correrán ríos de agua viva. También el mismo Juan dice, ¿verdad?, que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice también, y ellas dan testimonio de mí. Es este versículo que tenemos aquí al frente. Entonces, esto es muy importante, hermanos. La Biblia es la que nos va a llevar a conocer a Cristo. Pero no lee la Biblia, imagínense. La lee cuando le toca predicar, o la lee cuando viene a la iglesia. Imagínense, ¿cuándo va a entender quién es el Señor? Jamás. Entonces los dones son para eso, hermanos, para que crezcamos también en el conocimiento del Señor. La segunda carta de Pedro, no lo busquen, no más apúntelo, al final del capítulo 3, versículo 18, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nomás apúntelo. Ahí dice que crezcamos, antes bien crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, hermanos. Tenemos que crecer en el conocimiento, no quedarse como están. Hay hermanos que tienen 5, 10, 15, 20 años sin crecer, ahí están. El apóstol Pablo, bueno, yo creo que fue el apóstol Pablo porque no sabemos bien quién fue, pero por la estructura de la carta creemos que puede ser Pablo. Dice, ¿verdad?, que debiendo ser maestros por causa del tiempo, hermanos. Fíjense bien, no porque es inteligente, porque tiene preparación, porque tiene mucha experiencia, no. Por causa del tiempo, debiendo ser maestros. Quiere decir, hermano, que entre más leamos la Biblia, más experiencias tengamos, más oremos, más nos entreguemos al Señor, por lógica tiene que ser maestro ya, hermano. O sea, enseñar a los demás. Quizás no el don de maestro, pero lo que yo aprendo lo comparto con los demás. Eso es por lógica, hermano, nada más por lógica. Dice aquí, en el versículo 13, la tercera parte dice, a un varón perfecto. Y cuando dice varón perfecto, también se refiere a la mujer. Entonces, es para el perfeccionamiento de los santos, pero tenemos que llegar a un varón o a una mujer perfecta. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no vamos a pecar? No, eso no quiere decir perfección. Perfección se refiere a madurez. También hay mucha inmadurez en el pueblo del Señor. Mucha inmadurez. Imagínense que hay gente que se pone a discutir lo que dice la Biblia y son cristianos según ellos. Entonces, hay mucha inmadurez, les falta crecimiento espiritual. Entonces, esto es algo muy, muy cierto. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Lo que dice ahí la otra parte dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese que no dice de la estatura del pastor, o de la estatura de los grandes siervos de Dios, o la estatura de una mujer de Dios, o de un hombre de mucha oración, o una mujer de mucha oración. No, no, no. A la estatura, óigalo bien, de Cristo. Nuestra meta debe ser como el Señor. Ya que dice la Biblia, ¿verdad?, que tenemos que andar como Él anduvo. ¿Verdad? Es algo muy, muy delicado, pero así dice la Biblia. Yo no puedo decir, no, pues no se puede, mejor así como estoy. No, no, no. Tenemos que seguir adelante. Porque ¿sabe qué nos da? Por compararnos con el perezoso, con el que no le gusta congregarse, con aquel que está lleno de problemas. No, pues aquel hermano, mire cómo es, ¿verdad? Yo por eso estoy así. No se compare con ellos. Ore por ellos, pero compárese con Cristo. Dice Pablo, dice, ser imitadores de mí, pero Pablo no se quedó ahí, dijo, así como yo de Cristo. O sea que sí se puede, hermanos, claro, pero va a costar mucho trabajo, va a costar lágrimas, nos vamos a resbalar, pero nos levantamos, seguimos adelante. Hermanos, esa es una realidad. Tenemos que crecer espiritualmente, no nos podemos quedar igual, tenemos que avanzar. Ahora, los dones son para usarse, nos da manifestación del Espíritu para provecho. Y los dones no son para lucirnos y para presumir.
Eso viene de parte de Dios. Eso es bien importante. Los dones son irrevocables, dice Hebreos, irrevocables. Dios le da a usted un don y lo tiene que usar. Eso es bien importante, mi hermano. No me diga a mí que no tiene ningún don. Búsquele y sé que tiene un don y usted siente hacer algo, pero muchas de las veces no quieren compromisos. Y cuando la persona no quiere compromisos, dice, no, es que no tengo ningún don, a mí no me nace. Bien sabe lo que tiene que hacer, pero le da miedo el compromiso. Entonces, debe uno de ponerse en la mano de Dios y decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo va a usar, no es usted ni su inteligencia, es Dios el que lo va a usar. Entonces, eso es bien importante, hermano. No diga que no tiene dones. Dios le da a cada uno conforme a nuestra capacidad. Él reparte los dones como Él quiere. Una última escritura, y acompáñeme a Mateo al lado izquierdo. Serán como 6 cartas al lado izquierdo. Capítulo 25 de Mateo, versículo 14 hasta el 30. Mateo 25, versículo 14 hasta el versículo 30. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, dice en el nombre de Jesús, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus propios siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1. A cada uno, óigalo bien aquí, a cada uno conforme a su facultad. O sea, conforme a lo que podía sacar, Dios se lo dio así. Y se partió inmediatamente lejos. 16. Entonces el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos e hizo otros 5 talentos. 17. Semejantemente también el que había recibido 2 ganó también él otros 2. 18. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero del Señor. 19. Y después de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y hace cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado con ellos. 21. Y el Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí otros 2 talentos he ganado con ellos. 23. Su Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 24. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. 26. Mas respondiendo su señor le dijo, mal siervo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. 27. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo recibiría lo que es mío con usura o interés. 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. 29. Porque a todo aquel que tiene le será dado y tendrá en abundancia, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en el 30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, ahí será el llorar y el crujir de dientes. Palabra de Dios, hermanos, así está escrito. El Señor nos dio un talento, un don para trabajarlo, y nos lo dio conforme a nuestra capacidad, como dice aquí. No dice al que le dio 3, a ver cómo le hace. No, no, no. Él sabía que tenía 5, al que le da 10, al que le da 8, al que le da 3, al que le da 1. Él sabe a quién le reparte el don, porque sabe que puede hacerlo. Entonces, ¿por qué al que tenía 1 le quitó ese 1 y se lo da al que tiene 10? Bueno, es que el que tiene 10 lo puede multiplicar. Entonces, el Señor va a venir y va a pedir cuentas de los dones que tenemos, pero no perdió el don. No dice que, no perdió el don y ya no lo encontró. No lo perdió. No lo usó.
El problema está cuando no usamos los dones. Ese es el problema. Cualquiera que sea el don que Dios te dio, tienes que usarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí está la clave, versículo 25, nota el versículo 25. Dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. No le perdió el talento, no. Por miedo lo escondió. Y ese es el problema de muchos, la vergüenza, el miedo, el qué dirán. Mi hermano, usted tiene que hacer el trabajo que Dios le está dando. No importa qué diga la gente, usted haga el trabajo que Dios le manda a hacer. Oh, es que a lo mejor el pastor me regaña, es que a lo mejor no me dejan. No diga la mejor, inténtelo, hágalo. ¿A poco el pastor está buscando eso? ¿Sabe que yo estuve años en Guadalajara pastoreando? Y 2 días antes, cuando ya cerramos allá, me tenía que ir para acá. 2 días antes de venirme, ahí tenía una guitarra, ¿verdad? No teníamos músico. Y la agarra un hermano, ¿verdad? Estuvo conmigo años ese hermano. Y la agarra y empieza a requintear, el hermano. Empieza a requintear. Y el hermano, ¿sabe tocar la guitarra? Requinteó bonito. Sí, hermano. ¿Y por qué no me dijo, hermano, todo este tiempo? Dijo, no, porque me iba a poner a ministrar. De miedo nunca ministró, imagínese. Y el último día, bueno, ya estaba cerrado ahí, pero en los últimos días se puso a requintear ahí. Dije, no puede ser que ahí estaba un don enterrado y yo no sabía. No, yo de haber sabido lo motivo a que lo haga. ¿Por qué? Porque es un don ahí enterrado. Y vamos a dar cuenta de ese don. Entonces, eso es bien importante. Los dones son para edificación. Pero también si yo no los uso, que por vergüenza, que por miedo, por el qué dirán o por lo que sea, voy a dar cuenta de ese don también, hermano. Esa es una cosa muy tremenda. Hay hermanos que cantan bien, que saben ministrar bien, que saben predicar bonito, que saben abrir servicios bonitos, que saben recibir a la gente bonito. O sea, hay hermanos que tienen un don, hermanos que tienen un don precioso, pero no lo usan. ¿Por el qué dirán? Por el miedo. No, tenemos que usar el don. Tenemos que usar el don. Eso es lo que debemos de hacer. Porque si no lo usamos, hermanos, cuando venga el Señor, nos va a reclamar ese don que es prestado. Voy a poner un ejemplo. Es como una herramienta que Dios nos da. La herramienta no es mía, es del Señor. Lo que yo hago con esa herramienta es lo que voy a dar cuentas. No perdió el don. No es que se le perdió la herramienta. No. Simplemente no la usó. La enterró. Y eso es algo importante. Y dice la Biblia que Dios nos dio los dones conforme a nuestra capacidad. Si Dios me dio un don, tengo que usarlo. Muchas de las veces dicen, es que usted se cree mucho. No, es que Dios me lo dio. Yo no puedo decir, es que yo me lo gané porque soy bueno. No, Dios me lo dio y eso es todo. No puedo decir más. Y piensa, es que usted está presumiendo. No, es que a usted le dio un don también y tiene que usarlo. O sea, a todos nos dio un don. Pero a veces no lo queremos usar. Pero criticamos al otro que tiene su don y lo está usando. Mi hermano, que no te gane el celo carnal. No. Qué bueno que te des cuenta que no estás usando el don. Que algo está haciendo mal. Entonces, usa tu don, cualquiera que este sea. No creas que es por tu gracia o por tu inteligencia, no. Es porque Dios le plujo darte ese don. Y úsalo, hermano, úsalo. Que te van a criticar, úsalo. A ti no te preocupes. Dios va a hacer una obra grande porque el don es de Él. Lo único que quiere es un corazón dispuesto que trabaje ese don. No es, hermanos, nuestra capacidad propia como humano. No. Dependemos de Dios para usar los dones. Cualquiera que sea tu don, hermano, úsalo. Y si usas el don, nunca te jactes, porque ese don no es tuyo. Dios te lo está dando y mañana te va a dar cuentas, te va a pedir cuentas, te lo está dejando para que lo uses. No lo usas, vas a dar cuenta de ese don. O le das un mal uso, vas a también dar cuenta de ese don. Porque ese uso que le das al don, vas a dar cuentas. Lo bueno es que lo multipliquemos. Tienes un don, cualquiera que este sea, quizá el don de la oración, ¿verdad? Que no está así como especificado en la Biblia, pero hay hermanos que se meten a orar, hermano, y tienen ese ministerio muy bonito de oración, y de repente piden otro don. Pero, sí, claro, el Señor nos invita a que pidamos los dones, pero usa primero el que tienes. Usa ese don que es muy hermoso, pero no hay don pequeño, no hay don insignificante, no, todos son importantes. Entonces, ese don úsalo y después le pides el otro. Pero no estés pidiendo el don, quiero el don que tiene el hermano. No, primero usa el que tienes
Y luego puedes pedir aquel. Si no usas el que tienes, ¿para qué quieres el otro don que el hermano tiene? No. Primero pide a Dios que te use en ese don que tiene, o que te revele dónde está ese don que tienes, qué es lo que tienes que hacer. Y cuando ya estás trabajando el don, ahora sí, pídele el otro don. Pero yo sé que cuando ya uno se va moviendo, Dios le va dando los dones conforme también a nuestra capacidad. Porque yo no le puedo pedir al Señor 3 o 4 dones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo esa capacidad. Quizá hay hermanos que lo tengan y dicen, oh, hermano, yo le pedí 3 dones al Señor y me los dio. Gloria a Dios por ello. Pero si está presumiendo los dones es que no ha tenido nada, hermano. Es la verdad. Le gusta presumir lo que no tiene. Por eso, como dice por ahí un dicho del mundo, dice, ¿verdad? Dime de qué presumes y te diré que careces. Claro, el que más habla de eso es porque no lo tiene, quiere presumir. Entonces, no, hermano, usted como siervo de Dios, como siervo de Dios, mi hermana, póngase en la mano de Dios y le va a usar en ese don. ¿Cuál quiere que esté ese hermano? En Los Ángeles hay unos hermanos, ahorita no me acuerdo los hermanos, ya los hermanos ya mayores de edad, y sabe que esos hermanos tienen un don bien especial. No predica, no hace mucho ruido como muchos, pero ¿sabe qué? Tiene un don que cuando reciben la puerta, hay gente que se queda en ese lugar solamente por un abrazo del hermano. Nada más por un abrazo del hermano. Tiene ese don, no sé qué Dios le dio, que saluda con ese amor de Dios, hermano, que la gente nada más siente ese amor y se han quedado ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese don. Yo puedo abrazar a medio mundo y no siente nada, ¿verdad? No hasta coraje siente, pero ese hermano abraza y abraza con amor. Qué bonito don. No está en la Biblia como tal, pero está el don de ayudas, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, bueno, quizás es lo que Dios tiene ahí. Eso es lo que Dios hace ahí. Habrá hermanos que, mi hermano Ricardo en Guadalajara, predicaba en las calles tremendamente. Yo decía, qué tremendo mensaje. Y el hermano ahí predicaba en las calles, nos subíamos a los camiones, íbamos ahí predicando. Bueno, predicaba él, yo lo acompañaba ahí a orar y a lo que fuera. Pero tiene un mensaje tremendo en las calles. Y le digo, hermano Ricardo, ¿por qué nos predica el domingo? No, hermano, ¿cómo cree? No, y la gente se me queda viendo, dice el hermano Ricardo. Digo, pues hermano, en la calle también, dale por... No, hermano, ahí en el púlpito y que la gente me ve. Hermano, lo mismo, pero él sabía que su capacidad no era el púlpito, era en la calle. Y uno dice, pero ¿cómo no puede predicar en el púlpito si es lo mismo que en la calle? No, hermanos, él tiene su don allá afuera y allá es donde el Señor lo usa. Acá en el púlpito hay otros también que Dios usa allá. Pero eso es muy importante, hermano, que no querramos tomar un lugar que no nos pertenece. Porque hay aquel que quiere, dice la Biblia, ¿verdad? Que se hacen maestros a sí mismos. Cuidado, hermano, porque dice que va a dar cuentas a Dios y hay mucho cuidado. No pretendamos tener el don que el otro tiene. Quizá puede ser que sí, que Dios te lo dé igual que el otro, quizá, pero si tienes ya uno, usa ese. Cuando ya lo trabajes, cuando ya lo multipliques, Señor, el otro. Otra cosa, hermanos, hacer discípulos. Cuando tú tienes un don y lo descubres, y hay un hermano que está siguiendo, tienes que apoyarlo. No te va a quitar tu puesto, no, olvídate de eso. Lo vas a tener que apoyar, lo vas a tener que ayudar para que crezca. Y si Dios te mueve, es porque Dios tiene un plan contigo en otro lugar y a Él lo va a dejar en ese lugar. Así de fácil, hermanos. Nunca nos aferremos a que, es que si Dios me mueve, ¿qué va a pasar con la obra? No, la obra es del Señor, no es mía. Así que si Dios lo mueve a uno como pastor o como ministro, Él tiene ya alguien ahí también preparado. Nunca se va a quedar la obra sin quien nos dirige, si estamos usando nuestro don. Así que, mi hermano, esto es bien importante. En primer lugar, los dones son para edificación, no para jactarnos. Ese don, Dios te lo dio para que lo uses. Y eso, si no lo usas, también vas a dar cuentas por ese don que Dios te da y lo estás enterrando por miedo, por vergüenza o por lo que sea. Ese don es del Señor y te lo dio para que lo multipliques en el trabajo del Señor. Para finalizar, mi hermano, no hay un don insignificante, no lo hay. Aquí las hermanas y hermanos que limpian los baños, ¿verdad? También nos ponen aquí a limpiar el baño, ¿verdad? A mí también me toca, y si no la hermana Ida me regaña, ¿verdad? Si no lavo el baño, entonces nos toca, ¿verdad? Lavar los baños, pero yo nunca había notado esto. Fíjense, yo decía lo insignificante de lavar los baños, pero es bien importante. Hace años vino una familia y se asomó al baño, ¿verdad? Entró al baño, vio todo y dijo que había entre otras iglesias, lamentablemente hispanas, ¿verdad? De nuestro color, de nuestra sangre, y muy cochinos los baños, no había lo necesario para el baño y pues no volvieron, ¿verdad? Y acá llegaron, se admiraron de lo limpio que estaban los baños. Entonces, claro, es el trabajo de los hermanos, pero yo nunca había notado eso. Digo, que sabemos que hay que estar limpio el templo y tener todo limpio, pero esa dedicación que le dan los hermanos al baño, a cuidarlo, es bien importante, hermano. Gracias, hermano, que nos apoyes con los baños, porque ese trabajo que tú haces no es en vano.
Es un don grande. Alguien puede decir, no, pero hermano, yo no predico, yo no canto, yo no sé hablar mucho a la gente. No, pero ese don que estás usando para la limpieza, la dedicación que le das al baño, hará que otros que lleguen se sientan en casa. ¿Verdad? Ven la limpieza, ven el orden y dicen, wow, qué baño tan bonito. Entonces, aquí han trabajado muchos hermanos en este lugar para pintarlo, para embellecerlo, ¿verdad? Porque es la casa de Dios. Y ese trabajo que haces, cualquiera que sea, mi hermano. Hace poco trabajamos aquí poniendo las paredes de yeso, o drago que le llaman acá. Son trabajos que hacemos para el Señor. Y habrá alguien que se quede y le guste, mira qué bonito está esto. ¿Por qué? Porque es una dedicación, es un don que Dios te da para trabajarlo en el templo, para la edificación de la misma iglesia. El trabajo que hagas, hermano, pintar, barrer, limpiar, lavar los trastes, limpiar los baños, todo eso es bien importante. No crees que no es el que predica o el que canta o el que abre servicios. Es importante, no, hermano. Todos somos importantes. No hay don pequeño. No hay don que nos podamos avergonzar. Cualquier don, por insignificante que parezca, es un don que Dios nos dio y tenemos que multiplicarlo. Si ya limpias baños, tu hermano que estás comenzando, quizá te dan chance de limpiar los baños, hazlo con todo tu corazón. Quizá cuidas la puerta, no lo veas insignificante. Un saludo, una sonrisa amplia, un Dios te bendiga, hermano, te extrañábamos, o un bienvenido a aquel que viene primera vez. Ese don también es importante darlo a los demás. Todo lo que hagamos, hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y esos dones se van multiplicando. Quizá nunca llegues a predicar al púlpito, quizá nunca llegues a cantar allá en el coro, quizá nunca toques un instrumento, quizá no hagas todo eso que la gente nota. Pero lo que haces, hermano, es muy importante, muy, muy importante. Dios lo está viendo y Él te va a multiplicar esa bendición. Había un hermano Santos, que Dios le bendiga, allá en la iglesia de Ontario. El hermano siempre llegaba muy calladito y todo, a limpiar allá, se pone una bolsa acá en la parte de atrás, bolsas negras de la basura, y a limpiar. Y dijo una hermana, bueno, ese hermano ni abre servicio, ni predica, ¿qué hace el hermano aquí? Y dice que un día, ¿verdad?, después de conocerlo, dijo, ¿sabe qué hará? Se fue a la cocina y no fue el hermano Santos. Y dice la semana, ay, no vino Santitos. Y la hermana que preguntaba que qué hacía él ahí, ¿verdad? Dice que se le quedó viendo. Dijo, no, es que es el único que nos ayuda acá a limpiar. Entonces, ahí estaba el don. Nomás que no predica, no canta, no baila allá arriba. Pero eso sí, acá en el baño y ¿cómo se llama? En la cocina, a limpiar, a recoger la basura. Es un don que él tiene, hermanos. Muy, muy hermoso el don. Y pasamos los pastores por la basura encima y no recogemos ni nuestro plato y todo eso. Pero hay hermanos que eso se dedican. Entonces, hermanos, todos los dones, por pequeño que parezca, es importante en la obra del Señor. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Y recuerda, mi hermano, si no usas tu don, dice la Biblia que vamos a dar cuentas cuando el Señor venga a rendir cuentas con su pueblo por los dones que estamos enterrando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, gracias le damos, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de su palabra. Señor, qué hermoso es, Señor, leer, meditar, Padre. Qué hermoso es, Señor, entender más su palabra. Por alguna palabra mal dicha, Señor, una palabra, Señor, quizá que ofendió, una palabra que tal vez no era la correcta, Padre, perdóname, pero lo que leímos, lo que está en su palabra, Señor, que se quede en nuestro corazón para ponerlo en práctica. Hoy entendemos que cualquier don, Señor, aunque parezca pequeño o insignificante, es importante también en la obra. No puedo desear, Señor, aquellos dones grandes, Señor, importantes, que se notan, que son muy notorios, Señor, donde quiera, si no he comenzado con el mío, Señor. Sería en vano, Padre, querer hacer algo muy grande cuando no he comenzado con lo pequeño. Hoy, Señor, quiero que la gente se dé cuenta de la importancia de cada don. Es para edificación, cualquier don que sea, Señor, no importa cuál sea, es para edificación del templo. Y los dones ministeriales también, Señor, es para que vayamos creciendo también en conocimiento de la palabra, conocimiento de nuestro Señor, conocimiento, Padre, de lo que está pasando estos días, ya que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad a través de la Escritura, Señor. Padre, que tanta ignorancia hay hoy en día en los pueblos, porque solamente se contentan con tener un líder famoso, un líder, Señor, reconocido, un líder que tiene gracia, Señor, pero ellos mismos no están haciendo nada para la obra, solamente alabando a un hombre, alabando a una mujer, Señor, o un ministerio, Padre. Pero ellos que están haciendo para sí mismos o para los demás, no están haciendo nada, porque están dormidos, Señor. Están ellos todavía pensando, Señor, que se van a salvar porque pertenecen a una religión grande o un ministerio grande, cuando eso no salva a nadie, Señor. Por eso, Padre, le pedimos que nos ayude, Señor, a ser conscientes de que vamos a dar cuentas individualmente, no importa dónde nos congreguemos, pero voy a dar cuentas por lo que está escrito en su palabra.
Ahora, Señor, gracias por este día que nos regala, Señor, y por todo lo que tuvimos. Gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos allá en San Luis Potosí y a la gente, Señor, que nos escucha, a cada uno de los hermanos que siempre nos apoyan. Le pedimos, Señor, que los bendiga y que los fortalezca, y a los hermanos que no les gane el celo ni tampoco por presumir lo que tienen, Señor, sino que seamos humildes, que seamos honestos y usemos el don como usted, Señor, quiere que lo usemos. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga, y acuérdense que el don es para edificación, y la pregunta es, ¿edificas la iglesia? Hermano, no te gane el celo, hay que edificar la iglesia, no te gane el miedo, porque vamos a dar cuentas de ese don que no estamos usando. Dios les bendiga, y primero Dios será el viernes, 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde. Si Dios nos presta vida y salud, estaremos el viernes y sábado y domingo. Dios les bendiga, hermanos.